24 horas al día. Bueno, estamos de regreso en las noticias. Poco más de una semana falta para la llegada de la primavera y con ello también aparecen las alergias. ¿Qué cuidados debemos tener para sobrellevar esta temporada? Para profundizar sobre este tema estamos con el doctor Pedro Mardones, inmunólogo de la Universidad de Chile, director de Pólenes Chile. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas tardes. Bien, muy buenas tardes. Bueno, ¿aumentan las alergias efectivamente en esta época o es que siempre hay esto se mantiene en el ambiente? ¿Cuáles son los factores que inciden? No, hay ciudades como Santiago que están súper marcadas por la primavera. Siempre hay un trasfondo de alergia, digamos, hay gente que tiene alergia a los ácaros y otras cosas, a los gatos, qué sé yo, que están ahí siempre, pero se dispara la alergia en fin de agosto y septiembre en Santiago porque polinizan todos los árboles, la mayor parte de los árboles urbanos. Eso, ¿cómo nos vemos enfrentados a los distintos agentes a la larga, ¿no? O sea, me imagino que esto también ha ido aumentando en la población. Los que antes no eran alérgicos de pronto se convirtieron en alérgicos. ¿Puede ser así? Mucho. De hecho, la alergia hace 150 años era una cuestión relativamente curiosa. Y ha ido de a poco, y en los últimos 60 años se ha disparado exponencialmente por muchos factores. Algunos se conocen un poco, otros no tanto. Pero la prevalencia ahora de alergia alcanza el 35, incluso 40% en algunos lugares. ¿Qué es la alergia? ¿Qué pasa en nosotros, en el organismo, frente a qué estímulos? Mira, la alergia es una reacción inmunológica donde participan todas las células, componentes del sistema inmunológico, en que el sistema inmunológico reconoce al polen como si fuera agresivo, o al ácaro, lo que sea, como si fuera un elemento. De hecho, lo reconoce como si fuera un parásito y monta una respuesta defensiva, ¿cierto? Y lo ataca. Y ese ataque, a nivel de las mucosas respiratorias, ya sea de la nariz o de los bronquios, genera una inflamación. Y esa inflamación es la que finalmente produce los síntomas. Si la inflamación es en la nariz, produce una rinitis, conjuntivitis alérgica. Si es en los bronquios, produce un asma. Y si es en la piel, produce una dermatitis normal. Y esto por lo mismo podría afectar a cualquier persona de cualquier edad, de cualquier trayectoria clínica. Sí, a cualquier persona, digamos, niños, adolescentes, adultos, todos se ven afectados. El debut tiende a ser muchas veces de chico. Hay una cosa que se llama la marcha alérgica, en que los niños a veces nacen con la dermatitis atópica, después viene la bronquitis obstructiva, después viene la rinitis alérgica, y en la vida van transitando un poco por distintas enfermedades alérgicas. Eso. Sobre esto que estamos viviendo en esta temporada en particular, ya dijimos que esto va aumentando, hay una estacionalidad que incide, me imagino yo que también la contaminación es parte de lo que incide. Sí. Finalmente, ¿cuáles son los cuidados o las recomendaciones en esta época que se hacen? Bueno, en esta época en Santiago y en algunas ciudades del centro, centro-sur, porque la verdad que cada ciudad es distinta. Lo que está pasando aquí en Santiago no es nada que ver con lo que está pasando en La Serena, ponte tú, ¿eh? Y uno tiende, como hay una cosa centrista, de centro aquí, ¿cierto?, a pensar que en todas partes, la gente tiende a pensar que en todas partes lo mismo. Aquí, el plátano oriental, que es el árbol urbano más frecuente, y el arce también, están echando toneladas de polen. Entonces, en general se recomienda, sobre todo todavía que se puede, la gente que vive cerca de estos árboles, o incluso no tan cerca, porque los pólenes vuelan mucho, mantener las ventanas cerradas la mayor parte del tiempo posible. Uy, pero ¿y si salimos? Ya es que... ¿Cómo si salimos? O sea, eso lo podemos hacer en la casa, lógico. Pero el resto No, del lógico, día... pero mientras estás en tu pieza o en tu casa, por lo menos que sea una cosa un poquito más protegida. Más protegida. Después, si vas en el auto, la ventana cerrada, ¿te fijas? Si tú vas a salir caminando por ahí, trata de usar unos anteojos que te cubran un poco los ojos, los anteojos de sol, en algunos casos muy severos, porque hay gente que hace crisis asmáticas muy severas. Usar mascarilla puede ayudar. He visto mucha gente con mascarilla, quizás tiene que ver con... Si lo has visto ahora, sí. Y lo otro que se ha visto, que es una cosa muy interesante, que la estamos estudiando, hay una investigación que lidera la Universidad Autónoma, la doctora Loreto Fuenzalía, que estamos en la fundación donde yo investigo, estamos analizando cómo se asocian los cuadros alérgicos con los virus. Al parecer, en la medida que suben los pólenes, hay una propensión a tener mucho más cuadros virales. Eso se vio con el COVID. Bueno, eso también es importante conocer, cómo diferenciar cuando estamos hablando de alergia, cuando estamos hablando de COVID, cuando estamos hablando de un resfrío común. Sí.
¿Cómo poder diferenciarlo? Los síntomas iniciales a veces son un poco parecidos, pero en general la persona que tiene un resfrío tiene mucho más compromiso general, le duele la garganta los primeros días, es típico, empieza con una tos, la secreción que en la alergia es puramente agüita, se pone fea. Y en la alergia típicamente, generalmente hay una historia, o sea, son personas que lo habitual, pueden estar debutando, pero lo habitual es que hay una historia estacional, en Santiago por lo menos, en Talca, en otras ciudades. Pica mucho los ojos y la nariz, uno estornuda mucho y la mucosidad tiende a ser persistentemente clara, a no ser que se complique con una sinusitis. Y lo otro, ¿sirve de alguna forma estos test cutáneos? ¿Cómo funcionan y qué me permiten a mí saber? En el fondo, Mira, los test cutáneos para nosotros son fundamentales. Hay exámenes más sofisticados, pero son fundamentales, bien hechos, que de alguna manera representen los alergenos del lugar. Y por eso es tan importante monitorizar cada ciudad. Esa cuestión no ha quedado súper clara en Chile, pero porque hay que poner los pólenes a los cuales el paciente está expuesto, se ponen en el antebrazo, se hace una pequeña escarificación, que es como un mini rasguñito, y a lo que tú eres alérgico, eso reacciona en la piel. Es un muy buen examen todavía, lleva mucho tiempo, pero hay que hacerlo bien y con los alergenos adecuados. O sea, que sean lo que corresponden al... Por ejemplo, antes se hacían en Valparaíso, antes que nosotros estudiáramos Valparaíso, lo que había en el aire, ¿cierto? Se hacían los test cutáneos, pero se estaba omitiendo un alergeno que era la paritaria judaica. La paritaria judaica es el equivalente al plátano oriental, pero en Valparaíso. Y se estaba omitiendo, entonces no se estaba diagnosticando bien. Entonces, test cutáneos sí son muy buenos, pero hay que hacerlo con los alergenos que corresponde a cada ciudad. Ya, y eso a mí me permite de alguna forma poder como adecuarme a la vida, conociendo qué cosas en cierto periodo me van a empezar a hacer mal. Pero... Con los pólenes cuesta un poquito evitarlo, ¿eh? Es cierto, esas medidas que te di yo ayudan, cuesta un poquitito, pero sí, para nosotros, ponte tú, es muy importante, porque yo cuando viene un paciente y tengo el test cutáneo y la clínica, voy a decir, bueno, este paciente empieza en tal época, seguramente los síntomas van a estar muy intensos en tal semana, se le va a quitar aquí, entonces nosotros podemos diseñar la pauta de medicamento ajustada a cada persona. Y si uno quiere hacer un tratamiento de inmunoterapia, que en algunos pacientes funciona muy bien, también es fundamental que sea con los pólenes específicos en este caso. Muy breve, ¿de qué se trata la inmunoterapia? Que parece ser que es una de las alternativas es una que se está alternativa adoptando, muy interesante en muchos pacientes. No todo el mundo califica, pero en muchos pacientes, y es un tratamiento en que tú vas poniendo lo mismo de manera subcutánea o sublingual, vas introduciendo lo mismo a lo que el paciente tiene la alergia, pero de a poquitito. Entonces el sistema inmunológico aprende a tolerarlo. Es un aprendizaje que lo aprende a tolerar y después ya tú dejas de ser alérgico. Y la gracia es que es un tratamiento que cuando resulta, que es un porcentaje importante las veces, tiende a generar una mejoría mucho más definitiva, a diferencia de los medicamentos. Bien, parte de las alternativas que se podrían llegar a manejar considerando esta época de primavera que suele ser muy difícil para cada vez más personas. Pedro Mardones, inmunólogo de la Universidad de Chile, director de Polenes.cl, muchas gracias por estar con nosotros. Bien, y a esta hora hacemos una breve pausa. Ya volvemos con más de 24 horas al día. Ya volvemos con